La comandante Saramichei entrecerró los ojos a través del calor del desierto, observando cómo el último helicóptero de transporte desaparecía en el abrasador cielo afgano. La evacuación había terminado. 3 días de intensos combates finalmente habían terminado, y su base de operaciones avanzada era ahora solo otro terreno abandonado en el interminable paisaje marrón de la provincia de Helmond. Se secó el sudor y la suciedad de la frente, dejando una mancha limpia sobre su piel polvorienta. El silencio se sentía extraño después de 72 horas de constantes disparos, explosiones y charlas por radio. Sus botas crujían al rozar los casquillos dispersos mientras caminaba por lo que quedaba de sus posiciones defensivas. Sacos terreros destrozados por la metralla, cajas de municiones vaciadas y desechadas, y el persistente olor a cordita flotando en el aire caliente. Los talibanes los habían golpeado con más fuerza de lo que predijo la inteligencia. Lo que se suponía que sería una base de patrullaje rutinaria se había convertido en una última y desesperada resistencia cuando los combatientes enemigos los rodearon por 3 lados. Sara había recurrido a todos los favores, utilizado todos los recursos disponibles, y de alguna manera, logró mantener la línea el tiempo suficiente para que llegaran las aeronaves de evacuación. Su operador de radio, el cabo Jenkins, se acercó corriendo a su lado. Su rostro joven reflejaba la tensión de los últimos días, pero su equipo seguía en buen estado a pesar de todo lo que habían pasado. Señora, el recuento final confirma que todo el personal está contabilizado. Somos los últimos que quedamos aquí. Sara asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad se aliviaba un poco. Nadie se quedó atrás. Esa había sido su promesa a cada soldado bajo su mando, y la había cumplido. La misión podría haber salido mal, pero su gente estaba a salvo. Sacó su teléfono satelital encriptado y marcó al centro de operaciones. La conexión crepitó a través de la estática y la voz del coronel Morrison se escuchó con claridad. Michei, ¿cuál es su situación? Señor, evacuación completa. Todo el personal ha sido extraído sano y salvo. La base está segura para el abandono. Miró las fortificaciones destruidas una vez más. Los mantuvimos a raya, pero por poco. La inteligencia se equivocó sobre sus números. Recibido, comandante. Excelente trabajo manteniendo a su gente con vida. El transporte está en camino a su ubicación. Tiempo estimado de llegada: 15 minutos. Preparen su equipo y prepárense para la extracción. Sara sintió una oleada de alivio. 15 minutos y esta pesadilla habría terminado. Ya podía imaginarse el informe, la ducha caliente y tal vez incluso una comida decente en la gran base principal. Recibido, señor. Estaremos listos. Apagó la radio y se giró hacia Jenkins. Empaque todo, cabo. Nos vamos a casa. Mientras recogían su equipo esencial, Sara echó un último vistazo a la cresta norte. Algo la había estado rondando toda la mañana, una sensación que no podía quitarse de encima. Los talibanes se habían retirado con demasiada facilidad tras la partida de los helicópteros. En su experiencia, no se rindieron tan rápido, sobre todo después de enviar a tantos combatientes a un asalto. El sonido distante de las palas del rotor se hizo más fuerte, y pudo ver su helicóptero de extracción acercándose desde el sur. Justo a tiempo, Jenkins tenía el equipo de radio empacado y estaba cargando las armas en maletines de viaje. Todo iba según lo previsto. Entonces lo vio, un destello de metal que reflejaba la luz del sol en la cresta, justo donde su instinto le había dicho que mirara. Tomó sus binoculares y enfocó la vista. Se le heló la sangre al identificar lo que veía. Jenkins, llama a la radio ahora, gritó. Pero incluso mientras hablaba, vio que era demasiado tarde. El misil antiaéreo enemigo ya cruzaba el cielo hacia el helicóptero que los aproximaba. La explosión iluminó el cielo del desierto como un sol en miniatura. Trozos de metal y combustible ardiendo llovieron sobre el fondo del valle, donde segundos antes habían estado los aviones de regreso. Ahora solo quedaba humo negro y escombros.
Sarah y Jenkins se refugiaron tras el muro de sacos de arena más cercano mientras la metralla comenzaba a acribillar el área a su alrededor. El silencio que siguió a la explosión fue ensordecedor, roto solo por el crepitar de los restos en llamas esparcidos por la zona de aterrizaje. «Comando, habla Michei», dijo por la radio con fingida calma. «El transporte no funciona. Repito, el transporte no funciona. Necesitamos refuerzos y asistencia médica inmediata». La respuesta llegó llena de estática y preocupación. «Michei, entiendo que el transporte no funciona. ¿Hay supervivientes?». Sarah observó el lugar del accidente con sus binoculares. Nada se movía entre el metal retorcido y las llamas. «Negativo, señor. No hay supervivientes visibles. Seguimos a salvo, pero ahora estamos varados. Un número desconocido de fuerzas enemigas sigue en la zona». Como para enfatizar su argumento, el agudo estallido de los disparos de fusil resonó por todo el valle. El polvo se levantó cerca de su posición cuando las balas impactaron en el suelo a su alrededor. Los talibanes habían estado esperando precisamente este momento. Sarah se apretó contra los sacos terreros mientras otra ráfaga de disparos barría su posición. Los combatientes talibanes se acercaban, usando el humo del helicóptero estrellado como cobertura. Podía oír sus voces llamándose en posto, coordinando su aproximación con precisión militar. Jenkins se arrastró a su lado, arrastrando el equipo de radio. Su rostro estaba pálido, pero decidido. «Señora, tengo al mando en la línea. Quieren saber el estado de nuestra munición y nuestra capacidad defensiva». Hizo un rápido inventario mental. Después de 3 días de combate, solo les quedaban sus reservas de emergencia. Quizás 200 balas entre todos, unas cuantas granadas y el equipo que no habían empacado para la extracción. Ni de lejos lo suficiente para contener un asalto decidido. «Dígales que nos falta todo», respondió, observando la cresta con la mira de su rifle. «Necesitamos apoyo aéreo inmediato si quieren que sobrevivamos la próxima hora». La radio crepitaba con estática mientras Jenkins transmitía la situación. La voz del coronel Morrison volvió tensa y urgente. «Michei, el apoyo aéreo más cercano está a 30 minutos. ¿Puedes aguantar hasta entonces?». Sarah observó cómo aparecían fogonazos en la cresta. El enemigo estaba preparando un fuego cruzado que los inmovilizaría por completo. 30 minutos podrían ser 30 horas. «Señor, haremos lo que podamos, pero nos tienen en una situación difícil. Si tiene algo más cerca, ahora es el momento de usarlo». «Negativo, comandante. Todo lo demás está comprometido con operaciones en otros lugares. Tendrá que arreglárselas con lo que tiene». Una granada propulsada por cohete silbó sobre sus cabezas, explotando contra el muro de hormigón que tenían detrás. Cayeron trozos de escombros, y Sarah sintió una oleada de conmoción en el pecho. Los talibanes se volvían más audaces, acercándose al amparo del fuego de apoyo. Agarró su fusil y respondió al fuego ante los fogonazos, intentando frenar su avance. Jenkins estaba de nuevo al radio, pidiendo apoyo de cualquier fuente. Su voz se volvía más desesperada con cada transmisión. «Señora, no recibo mucha respuesta», informó entre ráfagas de disparos. «Todos están ocupados con sus propias operaciones. Estamos prácticamente solos aquí». Sarah recargó su arma y consideró sus opciones. Podrían intentar escapar y llegar al lugar del accidente, pero eso significaría cruzar terreno abierto bajo fuego. Podrían quedarse quietos y esperar sobrevivir al asalto, pero su munición no duraría mucho más. Ninguna de las dos opciones parecía prometedora. El sonido de las armas automáticas se acercaba. Podía ver a los combatientes moviéndose de un escondite a otro a medida que se acercaban al perímetro de la base. Soldados profesionales, no la milicia sin entrenamiento a la que se habían enfrentado durante el asalto inicial. Alguien había enviado a sus mejores hombres para este último ataque. «Jenkins, empieza a destruir equipo sensible», ordenó. «Si no salimos de esta,
No podemos dejar que nos arrebaten el equipo de comunicaciones. El cabo asintió y empezó a sacar granadas de termita. El acre olor a electrónica quemada pronto se mezcló con la cordita y el humo que ya llenaba el aire. Pasara lo que pasara después, al menos la inteligencia enemiga no se beneficiaría de su captura. Otra explosión sacudió su posición. Más cerca. Esta vez, Sara oyó voces justo al otro lado del muro perimetral. Se les agotaba el tiempo y las opciones rápidamente. Presionó la radio una vez más. Mando. Aquí Michei. Estamos a punto de ser invadidos. Si alguien nos escucha, nos vendría muy bien ayuda aquí abajo. La respuesta fue inmediata, pero nada alentadora. Michei. Estamos haciendo todo lo posible. El apoyo aéreo aún está a 25 minutos. Mantén tu posición y sobrevive. Sara casi se rió de lo absurdo de la orden. Sobrevive. Como si eso no fuera exactamente lo que intentaba hacer, vio al primer caza enemigo acercándose a su muro defensivo, con el fusil de asalto listo, moviéndose con la confianza de quien sabe que la victoria está al alcance. Apuntó y disparó, observando al hombre esconderse. Pero por cada caza que veía, sabía que había 3 más que no. La matemática de la situación era brutal y simple. 2 soldados con munición limitada contra un número desconocido de atacantes bien armados con todo el tiempo del mundo. Entonces oyó algo que le paró el corazón. Un estruendo sordo proveniente del norte, cada vez más fuerte. No eran helicópteros, que habrían sido un ruido agudo de rotor. Esto era diferente, más profundo, más potente. Jenkins también lo oyó y levantó la vista de su radio. Señora, ¿qué es eso? Antes de que Sara pudiera responder, el sonido estalló en un rugido atronador que pareció sacudir el suelo bajo sus pies. Conocía ese sonido. Todos los soldados que habían servido en Afganistán lo conocían, pero no podía ser lo que ella creía porque todos le habían dicho que no había aviones disponibles. Los combatientes talibanes también lo oyeron, y su avance vaciló repentinamente. Voces alarmadas gritaron mientras intentaban identificar el origen del trueno que se acercaba. Sara se permitió la primera sonrisa que había logrado en 3 días. Cabo, dijo, cogiendo cargadores nuevos para su rifle. Creo que nuestra suerte acaba de cambiar. El sonido se hizo más fuerte hasta que pareció llenar todo el valle, un profundo rugido mecánico que hizo vibrar el aire. Sara se apretó contra los sacos terreros y miró al cielo azul y vacío, buscando el origen del trueno que se acercaba. Entonces lo vio. Una silueta gris apareció sobre la cresta norte volando bajo y rápido. El distintivo perfil bimotor y las alas rectas eran inconfundibles. Una 10 Thunderbolt, el legendario avión de ataque terrestre al que los soldados de infantería llamaban su guardián, Ángel. Pero según el mando, no habría apoyo aéreo disponible durante al menos 20 minutos más. Los combatientes talibanes también habían avistado el avión, y su avance coordinado se convirtió repentinamente en caos. Los hombres, que momentos antes avanzaban con confianza, ahora corrían a buscar cualquier refugio que pudieran encontrar. Sara oía gritos y confusión en sus filas mientras intentaban reorganizarse ante la amenaza de un ataque aéreo. El A-10 se inclinó bruscamente y se alineó para su ataque. Sara agarró a Jenkins y lo atrajo hacia su posición defensiva. Agáchate y quédate abajo. Esto va a ponerse muy ruidoso. El famoso cañón Ga-8 del avión abrió fuego con un sonido como el de la motosierra más grande del mundo. El distintivo Bert resonó por el valle mientras los proyectiles de 30 milímetros destrozaban la cresta donde se habían posicionado los cazas enemigos. Polvo y escombros estallaron en el aire cuando los proyectiles de alto poder explosivo alcanzaron sus objetivos. Sara observó con sus binoculares cómo la posición talibán se desintegraba bajo el asalto. Los hombres se dispersaron en todas direcciones, abandonando sus armas y equipo en un intento desesperado por escapar del devastador fuego aéreo. El ataque organizado se había convertido en una ruta en menos de 30 segundos. El A-10 se elevó y se inclinó para otra pasada,
Su piloto claramente no había terminado con las fuerzas enemigas. Sara activó su radio, intentando establecer contacto con su inesperado salvador. Aeronave desconocida. Aquí la unidad terrestre Charlie 7. Identificación e intenciones terminadas. La respuesta llegó con una voz femenina nítida y un ligero acento sureño. Charlie 7. Soy Ptog. Oí que estaban de fiesta allí y pensé en pasarme sin invitación. Sara sintió una oleada de alivio y gratitud. Ptog, nos acabas de salvar la vida. Estábamos a unos 30 segundos de ser invadidos. ¿Cuál es tu situación? Apoyo adicional. Charlie 7. Hoy opero solo. El mando no sabe que estoy aquí y preferiría que siguiera así por ahora. Justo estaba en las cercanías cuando escuché tu llamada de socorro. El A-10 realizó otra pasada, esta vez apuntando a cazas enemigos que intentaban reagruparse en un wadi al este. El fuego de cañón fue preciso y devastador, eliminando la amenaza antes de que pudiera reorganizarse. Sara observó con asombro cómo el piloto manejaba la aeronave con precisión quirúrgica, atacando solo objetivos legítimos y evitando cualquier riesgo para las zonas civiles. Jenkins estaba monitoreando múltiples frecuencias de radio, intentando coordinarse con su inesperado apoyo aéreo. Señora, recibo informes contradictorios del mando. Dicen que no hay recursos aéreos disponibles en nuestro sector, pero obviamente alguien olvidó avisarle al Bartók. Sara consideró las implicaciones. Los aviones militares no deambulan por las zonas de combate sin autorización. O bien había habido una falla de comunicación masiva o su piloto estaba operando fuera de los canales normales. Dada la situación de vida o muerte que enfrentaban, decidió que no le importaban los detalles burocráticos. Bartók 15. ¿Cuál es su estado de combustible y munición? Puede proporcionar escolta para la evacuación terrestre. Charlie 7. Tengo suficiente gasolina para unos 20 minutos más y muchas municiones para cualquiera que quiera causar problemas. En cuanto a la evacuación, me temo que no puedo ayudar con el transporte, pero puedo asegurarme de que nadie los moleste mientras esperan a que los recojan. El tono informal del piloto era tranquilizador, pero Sara percibió la competencia profesional subyacente. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía y probablemente había salvado a innumerables tropas terrestres en situaciones similares. La comunidad A-10 era legendaria por su dedicación al apoyo aéreo cercano, asumiendo a menudo riesgos que otros pilotos no considerarían. Otro grupo de combatientes talibanes apareció en la ladera oeste intentando flanquear su posición. El A-10 los atacó de inmediato, con fuego de cañón, cruzando la ladera con precisión letal. Sara contó al menos 6 explosiones secundarias, ya que el equipo enemigo fue destruido en el ataque. Bartók 15. Los están despejando de maravilla. ¿Sabes cuándo se supone que llegará nuestro rescate oficial? Charlie 7. Lo último que supe en la frecuencia de mando. El apoyo aéreo aún estaba a 15 minutos, pero entre tú y yo, creo que verás compañía en tierra antes. Parece que alguien finalmente notó que estabas en problemas. Sara miró hacia el sur y vio nubes de polvo en el horizonte moviéndose rápidamente en su dirección. Vehículos terrestres, probablemente blindados, dirigiéndose directamente a su posición. O bien habían enviado refuerzos por fin o estaban a punto de enfrentarse a un problema aún mayor. El A-10 realizó otra pasada a baja altura mientras el piloto evaluaba los vehículos que se aproximaban. Charlie 7. Se aproximan vehículos aliados. 3 Humvees y lo que parece un vehículo blindado de transporte de personal. Deberían estar en su ubicación en unos 10 minutos. Sara sintió un gran alivio al darse cuenta de que su calvario finalmente terminaba. Los combatientes talibanes que no habían sido eliminados por los ataques aéreos ya se retiraban a posiciones más seguras, reacios a enfrentarse simultáneamente a fuerzas aéreas y terrestres. Doc, te debemos más de lo que jamás podremos pagar. Apareciste justo cuando más te necesitábamos. La respuesta del piloto tenía un matiz de misterio que desconcertaría a Sara durante semanas. Solo hago mi trabajo, Charlie 7.
A veces la persona adecuada acaba en el lugar adecuado en el momento justo. Cuídense ahí abajo. El convoy de rescate llegó envuelto en una nube de polvo y humo de diésel, con artilleros escudriñando las colinas en busca de cualquier amenaza restante. Sara observó cómo soldados experimentados desmontaban de sus vehículos y establecían rápidamente un perímetro de seguridad alrededor de la base abandonada. Eran profesionales que conocían su oficio y se movían con la eficiencia que les otorgaban innumerables operaciones similares. El sargento Rodríguez, líder del convoy, corrió hacia la posición de Sara. Su rostro era sombrío, pero aliviado, mientras evaluaba la situación. Comandante Michei, nos dijeron que estaban teniendo problemas aquí arriba. Parece que alguien se nos adelantó. Sara señaló el A-10, que seguía sobrevolando como un guardián protector. Ese piloto llegó justo a tiempo. Sin su intervención, habrían estado recuperando cuerpos en lugar de rescatando personal. Rodríguez siguió su mirada y frunció el ceño. Señora, qué extraño. Nuestro informe de misión indicaba que no había medios aéreos disponibles en este sector. El mando nos indicó específicamente que estábamos solos para el apoyo aéreo. El misterio se agudizó, pero Sara decidió preocuparse por las explicaciones más tarde. Ahora mismo, solo quería poner a salvo a su gente. Sargento, necesitamos evacuar de inmediato. El enemigo se retiró, pero podrían reagruparse y regresar con refuerzos. Mientras los soldados se preparaban para la partida, Sara intentó comunicarse con el Bartok 15 por radio una vez más. Quería agradecerle al piloto como es debido y averiguar cómo presentar un informe de reconocimiento. La respuesta que recibió solo aumentó la confusión. Charlie 7, soy Ptog. Voy a tener que dejarte ahora. El combustible se está agotando y necesito regresar a la base. Estás en buenas manos con el equipo de tierra. Ptog, espera. Necesito el nombre de tu piloto y la designación de la unidad para mi informe posterior a la acción. El mando va a querer todos los detalles sobre este enfrentamiento. Hubo una larga pausa antes de que la piloto respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía un extraño tono de tristeza. Charlie 7. Solo diles que una 10 proporcionó apoyo aéreo cercano cuando fue necesario. A veces, esos son todos los detalles que importan. Antes de que Sara pudiera pedir una aclaración, la radio se quedó en silencio. Observó cómo el avión se ladeaba hacia el noroeste, desapareciendo en la neblina de calor tan misteriosamente como había aparecido. Algo en todo el encuentro le pareció inusual, pero no pudo identificar con exactitud qué la preocupaba. Jenkins estaba empacando lo que les quedaba de equipo en los vehículos del convoy. Señora, el sargento Rodríguez dice que debemos salir en 5 minutos. Los informes de inteligencia sugieren que hay refuerzos enemigos moviéndose en nuestra dirección. Sara echó un último vistazo a la base que había sido su hogar durante el último mes. 3 días de intensos combates habían dejado su huella por todas partes. Agujeros de bala en las paredes, marcas de cráteres de explosiones y el persistente olor a cordita y humo, pero habían mantenido la posición y se habían protegido mutuamente, que era lo único que realmente importaba. El viaje de regreso a la base principal le dio tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. La aparición de la 10 había sido perfecta, casi demasiado perfecta. Los aviones militares no solían operar sin una clara coordinación con las fuerzas terrestres, especialmente en zonas de combate activo. Sin embargo, su salvador había aparecido justo cuando se les necesitaba y desaparecido con la misma rapidez. Rodríguez estuvo monitoreando el tráfico de radio durante el viaje, coordinando con las operaciones de la base y proporcionando actualizaciones sobre su estado. Sara lo escuchó solicitar información sobre las operaciones aéreas en su sector, pero las respuestas parecían confirmar que ninguna aeronave había sido asignada oficialmente a su área. Señora, dijo Rodríguez durante una breve parada para verificar su ruta. Recibo informes extraños del control de tráfico aéreo. No muestran ningún vuelo de A-10 en nuestra área operativa hoy. ¿Está segura de lo que vio?
Sarah casi se rió ante la pregunta. La evidencia los rodeaba. Posiciones enemigas destruidas y el hecho de que estuvieran vivos para tener esta conversación. Sargento, sé cómo se ve y cómo suena un A-10. Ese avión nos salvó la vida, independientemente de lo que diga la documentación. Cuando finalmente llegaron a la base principal, Sarah se sorprendió al encontrar al coronel Morrison esperándolos en la puerta. Su expresión era seria y estaba acompañado por un oficial de inteligencia que no reconoció. Este nivel de atención sugería que su rescate había atraído más interés del que una extracción rutinaria debería merecer. Comandante Michei, dijo el coronel al bajar del vehículo. Necesito informarle inmediatamente sobre el apoyo aéreo que recibió. Hay algunas preguntas que necesitan respuesta. Sarah lo siguió a una sala de reuniones segura, preguntándose qué podía ser tan urgente para una operación de rescate exitosa. El oficial de inteligencia, que se presentó como el mayor Thompson, tenía una carpeta gruesa y una grabadora listas para la sesión. Comandante, necesitamos que describa en detalle la aeronave que brindó apoyo aéreo cercano durante su extracción, comenzó Thompson. Todo lo que recuerda sobre el piloto, la apariencia de la aeronave y las comunicaciones que recibió. Sarah proporcionó un relato completo del enfrentamiento desde el momento en que escuchó la aeronave acercarse hasta que desapareció tras la cresta. Thompson tomó notas extensas e hizo preguntas detalladas de seguimiento sobre aspectos específicos del encuentro. Al terminar, Thompson y Morrison intercambiaron una mirada significativa que sugería que sabían algo que ella desconocía. El oficial de inteligencia se reclinó en su silla y estudió sus notas antes de volver a hablar. Comandante, lo que voy a decirle es clasificado y no se puede discutir fuera de esta sala. La aeronave que describió coincide con el perfil de un A-10 que se reportó como desaparecido hace 3 meses durante una misión de reconocimiento sobre la misma zona. Sarah sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Señor, ¿sugiere que un avión desaparecido apareció para ayudarnos? Y luego desapareció. Thompson asintió con gravedad. Eso es exactamente lo que sugieren las pruebas. Y según nuestros registros, la piloto de ese A-10 desaparecido era la capitana Lisa Chen, una de las especialistas en apoyo aéreo cercano más experimentadas del teatro de operaciones. Sarah miró al mayor Thompson con incredulidad. Señor, ¿me está diciendo que un piloto muerto pilotó un avión desaparecido para rescatarnos? Es imposible. Thompson abrió su carpeta, sacó una fotografía y se la deslizó por la mesa a Sarah. Comandante, esta es la capitana Lisa Chen. Fue una de nuestras mejores pilotos de A-10 antes de que su avión desapareciera hace 3 meses durante una misión de reconocimiento en la misma cordillera donde usted estaba destinado. Sarah estudió la fotografía con atención. Mostraba a una joven asiático-americana con uniforme de vuelo junto a un A-10 con una sonrisa segura. Había algo familiar en el rostro, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. Mayor, nunca vi la cara de la piloto. Nunca abandonó la aeronave, y nuestro único contacto fue por radio. ¿Cómo puede estar seguro de que es la misma persona que nos ayudó? El coronel Morrison se inclinó hacia adelante con expresión seria. Comandante, lo que el mayor Thompson aún no le ha dicho es que la aeronave del capitán Chen fue encontrada hace 2 semanas, estrellada en un cañón a unos 30 metros de su posición. Los restos llevaban meses allí, y el cuerpo de Chen fue recuperado de la cabina. La sala quedó en silencio mientras Sarah intentaba procesar esta información. Siempre se había enorgullecido de ser práctica y lógica, alguien que se basaba en hechos en lugar de especulaciones. Lo que sugerían desafiaba todo lo que ella creía sobre la naturaleza de la realidad. Caballeros, respeto lo que dicen. Pero sé lo que viví. Una aeronave real con un piloto real nos salvó la vida. Los combatientes talibanes con los que nos enfrentábamos ciertamente creían que era real, a juzgar por la rapidez con la que se dispersaron. Thompson sacó otro documento de su archivo. Comandante, hemos analizado las grabaciones de radio de su encuentro.
Los patrones de voz coinciden con las comunicaciones de archivo de las misiones anteriores de la capitana Chen. El indicativo Bartok 15 era su identificador personal, el cual utilizó en docenas de misiones de combate. Sara examinó las gráficas de análisis de voz, aunque no tenía experiencia en su interpretación. Los datos técnicos le significaban poco, pero las implicaciones eran asombrosas. Si lo que sugerían era cierto, entonces había sido rescatada por alguien que había fallecido meses antes de su encuentro. Señor, suponiendo por un momento que lo que dice sea posible, ¿por qué el espíritu, fantasma o como quiera llamarlo, de la capitana Chen aparecería para ayudarnos específicamente? ¿Qué hacía especial nuestra situación? Morrison consultó sus propias notas antes de responder. La capitana Chen tenía fama de nunca dejar a sus compañeros en peligro. Durante su carrera, voló docenas de misiones de apoyo aéreo cercano y se le atribuyó haber salvado cientos de vidas. Sus compañeros pilotos decían que tenía una habilidad casi sobrenatural para aparecer cuando las tropas de tierra más necesitaban ayuda. El coronel hizo una pausa y miró directamente a Sara. Comandante, hay algo más que debería saber. 3 días antes de que Chen desapareciera, recibió una carta de su hermano menor, que servía como soldado de infantería en Afganistán. Había muerto en una emboscada similar a la que usted enfrentó. Sara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen inquietante. Una piloto que había dedicado su carrera a proteger a las tropas terrestres, que había perdido a su propio hermano en combate, continuaba su misión incluso después de la muerte. Parecía más propio de una película de guerra que de una sesión informativa militar. Mayor, necesito ver el lugar del accidente. Si quiere que me crea esta historia, necesito examinar las pruebas yo mismo. Thompson asintió como si hubiera esperado esta petición. Podemos arreglarlo, comandante. De hecho, nos gustaría que visitara el lugar como parte de nuestra investigación. Hay aspectos de la escena del accidente que no tienen sentido del todo, y su testimonio podría ayudarnos a comprender qué sucedió realmente. 2 días después, Sara se encontraba sobrevolando las escarpadas montañas afganas en un helicóptero de transporte, rumbo al cañón donde se había descubierto la aeronave del capitán Chen. El paisaje era duro e implacable, el tipo de terreno donde un piloto derribado tendría pocas posibilidades de sobrevivir. El lugar del accidente era exactamente como Thompson lo había descrito. El A-10 había impactado contra la pared del cañón a gran velocidad, dejando escombros esparcidos por una amplia zona. La aeronave estaba claramente irreparable, y era obvio que nadie podría haber sobrevivido al impacto inicial. Sara examinó los restos cuidadosamente, buscando cualquier explicación de cómo esta misma aeronave podría haber aparecido sobre su base 3 meses después del accidente. Los números de serie de los motores coinciden con los registros que Thompson había proporcionado, y la pintura de la aeronave era idéntica a la que recordaba de su rescate. El comandante llamó al líder del equipo de investigación. «Hay algo aquí que debes ver». La condujo hasta un trozo de la cabina que había salido despedido durante el impacto. A Sara se le heló la sangre al ver lo que había llamado su atención. Rayado en el metal, aparentemente hecho con un cuchillo o un trozo de escombro, había un mensaje que decía: «Nunca los dejes atrás, LC». La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito alguien herido o moribundo, pero el mensaje era claro. Las últimas palabras de la capitana Lisa Chen reafirmaron su compromiso de proteger a sus compañeros soldados, incluso en sus últimos momentos. Sara pasó otra hora examinando el lugar del accidente, pero no encontró una explicación racional para lo que había experimentado. La aeronave estaba definitivamente destruida, llevaba meses en ese cañón y no era posible que hubiera volado al rescate. Sin embargo, contaba con el testimonio de múltiples testigos y grabaciones de radio que demostraban lo contrario. Mientras se preparaban para abandonar el lugar del accidente, Sara echó un último vistazo al cañón. Por un instante, creyó oír el lejano sonido de motores a reacción resonando en las paredes del cañón. Cuando se lo mencionó a los demás miembros del equipo de investigación,
La miraron con preocupación y sugirieron que la altitud podría estar afectando su audición. Esa noche, de vuelta en la base principal, Sarah se sentó en su camarote intentando escribir su informe oficial sobre el incidente. ¿Cómo se documenta un rescate sobrenatural en términos militares? ¿Cómo se explica lo imposible con un lenguaje que los oficiales de carrera tomarían en serio? Finalmente, decidió ceñirse a los hechos básicos. Un avión A-10 había proporcionado apoyo aéreo cercano durante una situación crítica. El piloto había sido sumamente profesional y eficaz. Las fuerzas enemigas habían sido neutralizadas y se habían salvado vidas estadounidenses. A veces, como había dicho el misterioso piloto, esos eran los únicos detalles que realmente importaban. 6 meses después, Sarah se encontraba en el Cementerio Nacional de Arlington en una fresca mañana de otoño. Las hojas se tornaban doradas y rojas, creando un ambiente apacible que parecía contradecir el solemne propósito de su visita. Llevaba un pequeño ramo de rosas blancas y una bandera estadounidense doblada. Encontrar la tumba de la capitana Lisa Chen le había costado bastante. La lápida era de mármol blanco, una lápida militar estándar, con su nombre, rango y fechas de servicio grabados con letras precisas. Debajo de la información oficial, alguien había añadido una inscripción personal. Ángel guardián del cielo. Nunca los dejaba atrás. Sarah se arrodilló junto a la tumba y depositó sus flores al pie de la lápida. La mañana estaba tranquila, solo se oían los lejanos sonidos del tráfico y el susurro de las hojas en la suave brisa. Había practicado lo que quería decir durante el largo vuelo desde Afganistán. Pero ahora que estaba allí, las palabras le parecían insuficientes. Capitán Chen, empezó, sintiéndose un poco tonta por hablarle a un trozo de piedra. Quería agradecerle lo que hizo ese día. Sé que la mayoría diría que es imposible, pero estuve allí. Escuché su voz, vi su avión y lo vi salvarnos la vida cuando nadie más podía ayudarnos. Un jardinero trabajaba cerca, atendiendo las filas de tumbas con serena dignidad. Miraba a Sarah de vez en cuando, pero respetaba su privacidad, pues comprendía que Arlington era un lugar donde los vivos venían a encontrar la paz con los muertos. Sarah abrió la bandera doblada y la colocó sobre la lápida. Había ondeado sobre la base de operaciones avanzada abandonada durante su último día allí, y la había llevado consigo desde entonces. De alguna manera, le pareció apropiado que la tuviera el capitán Chen. He estado pensando en lo que pasó, continuó, y creo que ahora lo entiendo. Prometiste no abandonar nunca a los soldados. Y morir no cambió esa promesa. Cuando necesitábamos ayuda y no había nadie más disponible, encontraste la manera de cumplir tu palabra. El viento arreció ligeramente, agitando los árboles y las flores que había plantado. Por un instante, Sarah juró haber oído el lejano sonido de motores a reacción. Pero al levantar la vista, el cielo estaba vacío, salvo por unas pocas nubes dispersas. Su móvil vibró con un mensaje entrante. Era de Jenkins, con quien se habían mantenido en contacto desde su regreso de Afganistán. Su mensaje era breve pero significativo. Señora, necesita ver las noticias. Otra unidad fue rescatada ayer por un misterioso A-10. La misma situación, la misma voz en la radio. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire otoñal. Buscó rápidamente noticias sobre operaciones militares en Afganistán y encontró la historia escondida en un breve comunicado de prensa del Pentágono. Un escuadrón de marines había sido rodeado y a punto de ser invadido cuando apareció un A-10 y ahuyentó a los atacantes. El piloto se negó a identificarse y desapareció inmediatamente después del enfrentamiento. El patrón se estaba aclarando. La capitana Chen no descansaba en paz. Seguía allí, protegiendo a soldados estadounidenses que se encontraban en situaciones imposibles. La muerte no había puesto fin a su misión. De alguna manera, la había expandido más allá de las limitaciones normales de tiempo y espacio. Sarah se levantó y se sacudió la tierra de las rodillas. Había conseguido el cierre que necesitaba,
pero también comprendía que la historia del capitán Chen estaba lejos de terminar. En algún lugar del cielo de Afganistán, un ángel guardián seguía volando en sus misiones invisibles, respondiendo a llamadas de socorro que nadie más podía oír. Antes de irse, sacó su teléfono y llamó al mayor Thompson. Cuando él contestó, fue directa al grano. Mayor, soy Sarah Mitchell. Ayer vi las noticias sobre otro rescate de la 10. Tenemos que hablar. La voz de Thompson sonaba cansada, pero no sorprendida. Comandante, me preguntaba cuándo llamaría. Hemos tenido 3 incidentes similares en el último mes. En cada ocasión, la descripción coincide con la aeronave y los patrones de voz del capitán Chen. El Pentágono está investigando discretamente, pero no están seguros de cómo manejar una situación como esta. Mayor, tal vez el cómo no importe. Tal vez lo que importa es que los soldados estadounidenses regresan a casa con vida porque alguien todavía los cuida, incluso desde el más allá. Hubo una larga pausa antes de que Thompson respondiera. Comandante, oficialmente, el Departamento de Defensa no cree en fantasmas. Extraoficialmente, no vamos a interferir con lo que sea que esté ayudando a nuestra gente a sobrevivir allí. En mi opinión, la capitana Chen puede volar tantas misiones como quiera. Sarah sonrió mientras regresaba a su coche de alquiler. El misterio probablemente nunca se resolvería a satisfacción de todos. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que en algún lugar de los peligrosos cielos de Afganistán, una piloto dedicada aún cumplía su promesa de nunca dejar atrás a un compañero. Mientras se alejaba de Arlington, Sarah pensó en los extraños giros que podía dar la vida. Había ido a la guerra esperando enfrentarse a enemigos humanos con armas convencionales. En cambio, se había encontrado con algo que desafió su comprensión de la vida, la muerte y el deber. Pero al final, la lección más importante seguía siendo simple y universal. A veces, los héroes más extraordinarios son los que se niegan a que la muerte les impida proteger a los demás. El sol poniente tiñó el cielo de brillantes tonos naranja y morado. Y por un instante, Sarah creyó ver la silueta de una 10 Thunderbolt abriéndose paso entre las nubes. Cuando volvió a mirar, había desaparecido. Pero sabía que la capitana Lisa Chen seguía allí, volando, respondiendo a la llamada cuando sus compañeros guerreros más la necesitaban. La comandante creía que estaba acabado, pero el A-10 seguiría rugiendo sobre las colinas con furia, llevando a una piloto cuya devoción al deber trascendía incluso a la muerte misma.